Es un momento donde yo no puedo, cada vez que la veo, da igual, aunque esté sin sonido, porque yo desde que era muy pequeña siempre me había sentido muy atraída. La verdad es que yo no tenía ni idea de este dato. Bon dia a tothom y bienvenidos a mi canal donde hablaremos de la cultura a mi manera. ¿Por qué? Pues porque esto es Anuscamente. En el vídeo de hoy quería compartir con vosotros mi visión y el impacto que ha tenido para mí saber realmente qué es el Día de Muertos para la cultura mexicana a través de Coco. Y aunque he de decir que aquí en España, más concretamente en Barcelona, el equivalente a ese día sería el Día de la Castañada, que más adelante os comentaré las similitudes que tenemos. Pero primero quiero destacar 5 puntos importantes de esta película donde creo que refleja totalmente la esencia de la cultura mexicana en estos días. 1. El cempasúchil. Me parece increíble cómo un camino de flores puede guiar a las almas a regresar. En España no tenemos nada parecido. Cuando Miguel cruza el puente de Cempasúchil, ahí entendí el verdadero significado de Día de Muertos y por qué en México la muerte se celebra. El Cempasúchil es la conexión entre los dos mundos, el único camino por el que pueden regresar un momento más. 2. El matriarcado de la abuela Elena. Pude observar la importancia de la abuela como matriarca en la cultura y la familia mexicana impresionante. Las abuelas en México son las guardianas de esta cultura. Y se acabó. Se ha dicho ya. Eso es así. Y no me refiero a un matriarcado donde tengan un poder político o económico, sino donde la abuela es el pilar central de la familia y el centro de la toma de decisiones. Todas sus acciones, por estrictas que parezcan, están motivadas por un profundo amor y el deseo de proteger a su familia, especialmente a Miguel. Es la encargada de mantener viva la tradición de la zapatería, el negocio familiar, y de cómo organizar la ofrenda para el Día de Muertos. Así que parece ser que las abuelas son las guardianas de esta tradición en esta cultura. 3. El Xoloescuincle. El Xoloescuincle es una raza de perro milenaria originaria de México, con una profunda conexión con la cultura azteca. Se creía que el cholo era el guía del alma de su dueño a través del inframundo. Durante la historia, Dante acompaña a Miguel, pero hay un momento donde aparece convertido en alebrije. La leyenda también cuenta que los cholos protegían a los vivos de los malos espíritus, y pudimos verlo transformado en un alebrije cuando finalmente cumple su propósito y revela su verdadera naturaleza, donde simboliza que su destino no era solo ser una mascota en vida. La verdad es que yo no tenía ni idea de este dato, de hecho no sabía ni que existía esta raza de perro y investigando lo encontré y me pareció increíble el unir el amor que siento por los animales y la mitología, encontrar que haya una raza de perro que esté ligada profundamente a esta cultura azteca, me pareció increíble. 4. Los alebrijes, y es que la verdad no podían quedarse atrás. De ellos tenía algún conocimiento a través de la artesanía mexicana, ya que están considerados una forma de arte popular en México. De hecho, eso es como un alebrijillo. Un momento muy importante es cuando Pepita, el alebrije de mamá Imelda, ayuda a Miguel. Aunque Imelda estaba enfadada con Miguel por su deseo de ser músico, su alebrije, Pepita, actúa con la manifestación del amor incondicional y la protección de la familia. A diferencia de Dante, que es el guía dulce, Pepita es una defensora feroz. Su acción es un recordatorio visual del poder que tiene la tradición y el espíritu de los ancestros para proteger a los vivos. Y finalmente el número 5, el momento de la canción de Recuérdame, donde podemos ver a Miguel y a su abuela Coco, donde ella ya no recuerda absolutamente nada, pero podemos ver que a través de la canción ella vuelve a recordar. Es un momento donde yo no puedo, cada vez que la veo, da igual, aunque esté sin sonido, aunque no escuche ni la canción, me pongo a llorar, porque quizá también cuando has tenido alguna experiencia o algún familiar que has querido mucho en esta situación, pues te hace todavía empatizar un poquito más y para mí es el momento más doloroso de la película, pero también el más bonito, donde entiendes de verdad al final qué significa el Día de Muertos para la cultura mexicana. Puedes ver que tiene todo el significado desde ese cempasúchil, desde ese xoloescuincle, esos alebrijes, esa abuela que es la guía. Por lo tanto es donde me acabo de terminar de enamorar su significado, este día y la cultura mexicana.
porque yo desde que era muy pequeña siempre me había sentido muy atraída por esta cultura. Tenemos que tener en cuenta que estamos al otro lado del charco y bueno, hace un tiempo no era tan sencillo saber las costumbres y tradiciones de otro lugar, pero sin embargo lo que llegaba también por mi familia, porque siempre han sentido también como una conexión con el lugar, eso lo he atraído yo, lo he tenido. Y ser adulta, que haya salido esa película, para mí pues ha sido como un proceso también de aprendizaje en el cual muchísimas cosas no tenía ni idea y me han encantado saberlas y me hacen todavía más cercana y me producen todavía más amor hacia esa cultura. Y es que esto me hizo entender que aunque siga doliendo, se puede celebrar con color, música y alegría, simplemente para hacer entender a la mente como una parte natural del ciclo de la vida a la que todos un día nos llegará, y mientras celebrar a nuestros seres queridos que han partido, asegurando así su inmortalidad a través del recuerdo, porque no se muere quien se va, se muere quien es olvidado, y mientras sigan en nuestros recuerdos, seguirán vivos.